hermanos, ¿qué tal? Bendiciones. Bueno, continuando con el libro, hoy el primer tema que me gustaría hablar sería el tema de la desolación, un estado de ánimo en nuestras vidas, en este caminar en el Espíritu, que afecta muchas veces nuestra vida y cabe saber qué es este estado de ánimo o cuál es esta etapa en nuestra vida que en veces podemos estarla pasando y al no conocerla, pues no actuamos o no hacemos nada y nos dejamos simplemente arrastrar por eso que estamos viviendo y no prestamos atención qué es lo que está pasando en nuestro interior. Pero para empezar me gustaría leer unos versículos del Evangelio del capítulo 21 de San Juan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Le contestan ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Palabra de Dios. Bueno, voy a dejar la lectura hasta aquí para empezar a ver qué es lo que dice la clase y ver si con este tema de la desolación podemos sacar algo de este hecho que he leído del Evangelio de San Juan. Dice la desolación. San Ignacio llama desolación al estado de ánimo caracterizado por tristeza, desgana para las cosas espirituales, sensación de pereza y depresión. Así es que ya vemos 4 estados de ánimos en nuestro ser que pueden ser que estemos viviendo en el momento de la desolación: la tristeza, la pereza, la depresión o esas desganas por las cosas espirituales. Oigan, hermanos, no se les olvide la primera clase de crecimiento 1 donde los hablaba de la apatía, de la pérdida de fe, de estas enfermedades que atacaban principalmente nuestro espíritu. Es muy importante prestar atención a estas cosas. La tristeza es algo muy fuerte y si nosotros vemos en los evangelios hay muchas escenas donde la tristeza muchas veces paraliza al cristiano. Fíjense que en San Juan, poquito atrás aquí donde vemos en el capítulo 20 a María Magdalena entrando al sepulcro donde habían puesto a Jesús el primer día de la semana, el domingo de la resurrección. Tanto era su tristeza, tanto era su dolor, tanto era su ¿cómo se puede decir? Sí, pues sumida en esa tristeza de haber perdido algo, que entró y se le aparecieron 2 ángeles y le preguntaban por qué lloraba. Pero esta mujer, ante este hecho de una aparición de 2 seres espirituales como ángeles, ni tan siquiera eso la pudo despertar de aquella tristeza por lo que había perdido, por lo que estaba pasando. Entonces la tristeza es tan fuerte, puede ser tan capaz de dejarlos tirados ahí que nosotros no los vamos a dar cuenta de las cosas importantes que están pasando en ese momento. Los discípulos de Emaús, cuando iban en el capítulo 24 de San Lucas, vemos también que iban tristes, yendo hacia atrás, lamentándose, llorando
nosotros creíamos. Y mientras caminaban con Jesús, la tristeza no les dejaba ver quién los acompañaba, quién les hablaba. Entonces la tristeza, cuando estamos en desolación y nosotros decimos, siento una tristeza que pues ya no me da alegría ni orar, ni cantar, ni estoy en este servicio, en estas clases y no siento nada. Pues estás en desolación, dice San Ignacio de Loyola. Y hay sensación, y hay muchas causas, dice el libro. Puede haber muchas causas para sentir esta desolación, pero el efecto en nuestra alma y el tratamiento que se debe dar son muy parecidos. Y es que hay muchas causas, pero lo que vamos a encontrar en nuestro caminar es desganas para las cosas espirituales. Entonces, hablando un poco de la tristeza, vemos otra escena en el capítulo 21 del que les acabo de leer, con la que empecé el tema, es donde está la escena de los discípulos. Pedro, Santiago y Juan son pescadores, Andrés, su hermano, pero habían otros que no eran pescadores. Pero vemos las ganas con las que Pedro dice las cosas. Miren, en el versículo 3 dice, Simón Pedro les dice, voy a pescar. O sea, no hay nada más que hacer. Dios había llamado a Pedro de ser pescador de peces y le dijo, desde ahora serás pescador de almas, pescador de hombres. Pero al sentirse triste por la pérdida del maestro, dice Pedro una vez más, voy a pescar. Así, con desolación, con tristeza, con depresión. Y este hecho de Pedro arrastra a 6 personas más. También nosotros vamos contigo. Sos importante, mi querido hermano, en las clases de crecimiento que estamos. Tu presencia ahí vale mucho. Recuerda que Dios te ha llamado para algo. Recuerda que Dios, en el retiro de iniciación de vida en el Espíritu, tú sentiste ese gozo y dijiste, bueno, verdaderamente la vida que había traído no ha valido la pena. Hoy Dios me ha mostrado una cosa nueva. Voy a dejar todo y me voy a lanzar por esto. Perdón. Pero hoy que está sintiendo este combate en el espíritu y que puedas tener esta sensación de tristeza, tu primera intención es mirar hacia atrás. Te estás dejando ganar en la primera pelea, te estás dejando tirar al ring y te estás dejando ganar por aquella desgana. Te estás dejando llevar por aquella insipidez espiritual y ya no quieres continuar. Pero vamos a ver cómo tratar esta situación de la desolación. Continuamos con el libro. Cuando una persona está en desolación, el enemigo trata de hundirla más y más en su estado de desaliento y tristeza. Otra vez la tristeza aparece aquí. Le hará ver que no hay solución ni esperanza para sus males. Es como caminar cuesta arriba o patinar en el mismo puesto. Se siente así. Por más que oro, yo no siento alegría. Por más que leo la Biblia, yo no la entiendo. O tal vez ya está sirviendo y dice, por más que trato de hacer las cosas bien, nadie pues me toma en cuenta ni aprecia lo que hago. Tenemos que tener en cuenta que dice San Ignacio de Loyola, el enemigo tratará de hundirte más en ese momento. Hermanos, aquí en este libro vamos a escuchar mucho la palabra
el diablo, Satanás, el enemigo. San Ignacio de Loyola no se andaba con medias tintas y llamaba al mal mal y llamaba las cosas como son. Sé que hoy pues ya casi nadie quiere hablar del diablo, ya casi nadie pues lo mienta, como que está, no, es malo mentarlo y al no de llamarlo como es, estamos, por así decirlo, minimizándolo, aunque no es un ser tan poderoso como decíamos en la primera clase, pero hay que tener cuidado. Y no se trata de diabolizar todo, pero sí tampoco de negar la acción de que es nuestro enemigo, de que él está actuando y trabajando para la perdición de mi alma. Si es que San Ignacio de Loyola, que tuvo combates contra él frente a frente, pues no lo niega y lo mienta cada vez más en este libro. Si es que continúo leyendo. Si un día le duele la cabeza, le hará pensar que nunca le cesará el dolor. Si le va mal en los estudios o en el trabajo, que no vale para ello. Si comete algún pecado o se deja llevar de sus defectos de carácter, que nunca será capaz de alcanzar la santidad. Si no cumple los propósitos adquiridos, Satanás intentará hacerle dudar de su capacidad para ser auténtico discípulo de Cristo. Ay, mi querido hermano, no sé cuántas veces te has sentido así. No sé cuántas veces Satanás te ha dado la fuerza para pecar o te ha presentado los recursos para hacerlo y te ha puesto una vergüenza de decir, ya no soy digno, ya no merezco verdaderamente seguir porque cuán malo soy, cuán ruin soy, cuán podrido estoy, ya no vale la pena. Y nos olvidamos de la misericordia de Dios. Y nos olvidamos que en el mundo en el que vivimos hay 3 veces más agua que tierra. ¿Para qué? Pues para lavarnos, para bañarnos más de la suciedad que se nos pega. Que en nuestra casa hay una ducha donde entramos 2-3 veces o una vez al día a bañarnos. Pues también en las iglesias, en todos estos lugares, está el lugar donde podemos ir a limpiar nuestra alma. Allí el confesionario donde Él nos espera para lavarnos, para limpiarnos con su sangre. Pero allí donde entra la acción de Satanás, de no darme la capacidad de mirar hacia allá y caminar hacia allá. Por eso digo, la tristeza nos encierra. Recuerda cuando Jesús resucita y se les presenta a los discípulos, estaban con las puertas cerradas por el miedo. Dice San Lucas que era por la tristeza en su corazón. Así que la tristeza también paraliza y nos encierra. En nosotros mismos nos hace como víctimas, por así decirlo de una manera. Entonces continuamos leyendo. Cuando más elevados y generosos sean nuestros ideales, con más fuerza intentará el enemigo borrarlos o alejarlos. Esto ocurre con frecuencia con las personas que desean consagrarse a Dios. Todos los que han sido llamados por el Señor a su seguimiento de pobreza, virginidad, obediencia, han tenido que superar pruebas numerosas. Ahí tenemos la vida de los santos y a ellos también les cuesta mantenerse en ese estado de santidad. En momentos de desolación que pretendían alejárseles de la voluntad de Dios, de su vocación. Esto es casi matemático. Tan pronto como uno toma una decisión valiente por Dios, viene a manera de contragolpe la respuesta del diablo en forma de vacilación o miedo. O como cuando decimos por ahí, ¿para qué me metí en esto? Porque ¿en qué estaba pensando cuando dije que sí a esto? ¿En qué momento dije yo que iba a recibir estas clases de crecimiento si me han dicho que va a durar 3 años? Dios mío, 3 años. Entonces, pero no te olvides que hay algo ahí, quiere alejarte de Dios.
Dice el libro, Dios también actúa en este estado de peligro. Oye, es un estado de peligro, ojo, que se llama desolación. Tratará de darme consuelo, ánimo, esperanza y resignación para abrazar el sufrimiento o la incertidumbre. Al que está acobardado le dará arrestos viriles, deseos de seguir luchando. En definitiva, humildad para aceptar sus fallos y seguir combatiendo. No es el fuerte el que nunca cae. En realidad ese ser humano no existe, sino el que cuando cae siempre se levanta. El Espíritu Santo regala paciencia, sobre todo con uno mismo. Para esto, en la carta de los Corintios, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 10, Corintios 10, primera de Corintios 10:13, dice lo siguiente: ¿no han sufrido ustedes tentación superior a la medida humana? Y fiel es Dios, que no permitirá sean tentados sobre sus fuerzas. Antes bien, con la tentación les dará el modo para poder resistir con éxito. Ahí vemos la mano de Dios actuando también para levantarnos de este estado peligroso. Continuamos con el libro. Es muy importante saber que se está en desolación, apartarse de sí mismo y mirarse desde afuera. Estoy en desolación, no soy objetivo. Esto es lo más importante de este tema, este párrafo. Lo voy a repetir bien para que lo podamos comprender. Es muy importante saber que se está en desolación, o sea, cuando sientes esta tristeza, esta depresión, esta desganas en las cosas espirituales, dice, es muy importante saber que estoy pasando una desolación. Entonces hay que apartarse de sí mismo y mirarse desde afuera y decir, estoy en desolación, no soy objetivo, no puedo tomar ninguna decisión en este momento contra de mi anterior propósito. Y esto es lo primero que corremos a hacer nosotros. Por ejemplo, les mencionaba que en el retiro de iniciación, como salimos con la alegría, con la euforia de haber conocido a Dios, nos propusimos conocerle, amarle, seguirle, servirle más. Pero en este momento de la sensación de la tristeza, de la desolación que estamos pasando, muchos han tomado la penosa decisión de ya no seguir. Y San Ignacio dice, no, espera, sal de ti mismo y mírate por un momento, piensa en ti y di, estoy en tristeza, en desolación. No soy objetivo. La decisión que voy a tomar ahora de dejar crecimiento no es una buena decisión en este momento. Entonces el consejo de San Ignacio de Loyola es, este momento va a pasar, voy a seguir, voy a continuar confiando en Él. En este momento no soy objetivo, no hay que tomar esas decisiones de abandonar porque estoy pasando, ya no soy el espíritu del gozo que me alienta, sino la tristeza que me detiene, que me encierra, que me aparta del consuelo y de la alegría. Bien, hasta aquí va la clase. La próxima se llama consolación. Lo contrario a la desolación viene lo que es la consolación. Espero entiendas un poco de lo que he hablado. Así es que espero te sirva y lo puedas poner en práctica si de algo pues te ha servido. Bendiciones.